Buenas noches, Oscar de Expediente Spirit, bienvenidísimo a Buenas Universidad noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Después de mucho tiempo, pues de regreso, ¿no? Hemos vuelto. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes en esta nueva andadura? ¿Qué sientes? ¿Cuáles son esas sensaciones que estás teniendo ahora mismo? Bueno, pues inquietud, ¿no? Ganas de volver, ganas de experimentar de nuevo, de volver a tener ese contacto con ese otro lado de la forma pues tan peculiar con la que lo hacemos y con el cariño de siempre. Vamos a comenzar a desvelar un poquito quién es Oscar, cómo nació esa curiosidad por investigar dentro del TCI. Y obviamente para ti, vamos a comenzar con ¿para ti qué es el TCI? TCI es la conexión, la conexión primigenia, ¿no? Con esa esencia. Es la unión de esas personas que no están, ¿no? Que se han ido. Ya sea un familiar, un ser querido. Para mí es eso. Es el reencontrarse, aunque sea de poquito, ¿no? Con esas voces, pero es un reencuentro con nuestros seres queridos. Oscar, ¿hace cuántos años llevas investigando en este mundo? A mí siempre me ha gustado el misterio, el tema paranormal, ¿no? Ese el saber qué hay al otro lado, qué hay más allá. Pero siempre con respeto, ¿no? Siempre con esa barrera del respeto, que es importantísima. ¿Cuánto llevo en la TCI? Bueno, desgraciadamente en 2019 pues mi madre murió, y a raíz de la muerte de mi madre pues empezó toda esta historia, ¿no? Antiguamente, es decir, antes de mi madre, cuando pasó lo de mi madre, ya hacíamos alguna cosa ella y yo, porque a ella también le gustaba el misterio, también veía pues programas de misterio y escuchaba la radio programas de misterio, y a nosotros nos unía esto un poquito, y hacíamos psicofonías, que no eran psicofonías, era dejar la grabadora en casa y nosotros irnos a ver qué se escucha luego, y de alguna manera esa unión siempre estuvo con mi madre y conmigo, y se forjó. Y una vez que marchó, pues empezó todo. Empezó el reencontrarme, el quererla encontrar, el hacer TCI, que no sabía exactamente qué era la TCI. Yo sabía que si dejaba una grabadora encendida y la dejaba pues durante un tiempo, pues posiblemente, quizás, encontraría de alguna forma una voz, unas voces, un sonido, y que podíamos interpretar luego. Y poco a poco entendí la TCI, y a partir de ese momento forjamos e hicimos todo lo que habéis visto durante estos años. Tú comienzas a experimentar porque tienes esta falta, esta ausencia física, vamos a llamarla así, porque vamos a decir que somos parecidos. Yo creo que todos pasamos por un proceso de buscar algo cuando falta alguien, ¿no? Especial. En este caso, pues tú eras tu mami, en mi caso fue mi padre, ¿no? Mi papi. Y quieras que no, aunque lo podríamos tener ahí, pero se hace como mucho más fuerte cuando dices tú, pues ahora que esa persona está en el otro lado, voy a experimentar más, ¿no? Esa búsqueda de respuestas muchas veces, porque todos creo que nosotros buscamos esas respuestas. Entonces tú comienzas a experimentar, y en esa búsqueda de respuestas no solo descubres que puedes contactar con tu mamá, entiendo que contactas y tienes experiencias buenas y malas. Sí, yo te explico. Lo de mi madre fue un pacto. Realmente lo de mi madre, cuando estaba viva y era pequeñito, yo siempre le decía lo mismo, ¿no? Mamá, además sonaba un poco raro, pero era así. Mamá, cuando te mueras, me aparecerás, le decía. Y ella me decía de broma, te estiraré del pelo, me decía. Y yo, coño, no me estires del pelo, basta que me des una señal. Cuando fui creciendo con este tema,
le volví a hacer la pregunta y en muchas ocasiones, pero la pregunta ya había madurado, ¿no? Mamá, cuando puedas, o sea, cuando te mueras, me aparecerás, si puedes. Claro, el concepto de si puedes, si te dejan, ¿no? Y eso fue forjándose, y cuando mi madre se fue, el primer día, cuando pasó, yo empecé a hacer psicofonías, a grabar con el móvil, a grabar con la grabadora, y el proceso dio resultados. Obviamente dio resultados, grabé muchas psicofonías. Estas psicofonías no las he puesto nunca porque son muy personales, salgo yo pues de alguna manera llorando. Fue duro, pero obtuve respuestas. Y justo ahí entendí que no se había ido, que sí se había transformado, ¿no? Y ahí es cuando yo empiezo a hacer todo esto. Yo lo que quería era pues hablar con mi madre. Y básicamente siempre ha sido esta premisa, ¿no? Y lo conseguí, sí. Después quieres más y quieres indagar y quieres buscar. Y cuando has dicho hay algo malo, hay algo bueno, ha habido cosas buenas, muy buenas, cosas que me han asustado también, porque es así. Y cuando me asusté hay que parar, porque la TCI, supongo que en todas las cosas de la vida, ¿no? Pero la TCI es muy importante hacerlo con amor, con respeto y sin miedo. Sin miedo, es importantísimo el no tener miedo. Obviamente hay que tener respeto, siempre lo digo, pero miedo no. ¿Miedo a qué? A nosotros en un futuro. Es que somos energía y ellos también. Y al final, cuando entiendes esto y lo normalizas, que también es importante normalizarlo, no hay problema. Creo que lo importante es eso, normalizarlo. Cuando yo presenté lo que era TSI y presentamos un poquito de ejemplos, en general la transcomunicación, ¿no? En diferentes planos, de diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas personas no sabían, además confunden una psicofonía con otro tipo de respuestas, ¿no? Que a veces se habla mal, se entiende mal. Pues bueno, el común denominador de la gente no lo sabe. También te digo que tampoco saben que puedes contactar a través de la TCI con otras personas que ya no están, y no precisamente pues tienes que ser ahí el medium de la bola, ¿no? Entonces, estas cosas a mucha gente es como que les llama la atención porque no saben que existe esto. Partiendo de la base del respeto y no del fraude, del respeto, y de tomarnos esto como una herramienta también para las investigaciones, porque nosotros de Reminder Soul también utilizamos herramientas que son tangibles y que nos dan unas respuestas. Quiero que nos cuentes esas experiencias. Entiendo que la primera sería con tu madre, pero las experiencias buenas, experiencias malas, porque también hay gente que te cuenta una cosa, luego te cuenta solo lo bonito. Y creo que en este mundo hay bonito y hay feo. Desvela esa parte para los amigos que no te conocen, también que sepan tus investigaciones, lo que has hecho. La TCI yo digo que es para todo el mundo que quiera indagar, ¿no? No sé si todo el mundo es capaz de hacerlo, o al menos en corto periodo de tiempo, pero yo creo que quien tiene perseverancia y ganas, al final puede conseguir algún resultado. ¿Hay entidades negativas? Sí, las hay. ¿Hay entidades buenas o de vibración alta? Sí, claro que las hay también. ¿Con qué me comunico yo? Yo normalmente me comunico con entidades que están cerca de mí y son las mismas. Podría decir que sí, porque además pueden ser las mismas, pero podemos atraer a otras. Todo depende de la vibración de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un mal día o estás enfadado o no estás bien, mejor no hagas TCI, mejor no hagas transcomunicación, porque vas a atraer esa negatividad, ¿no? Es importante vibrar alto, vibrar en el amor. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace con meditación, siendo buena persona, que tampoco es muy complicado ser buena persona, que parece que está de moda no serlo, ¿no? Muchas veces, pues ser buena persona. Sobre todo ser humilde. Con ser humilde ya tienes forjado ese camino, ¿no? Hacia lo positivo. Pero pueden venir negativos. Y tú lo ves, tú lo notas en el cuerpo, porque te desgasta más. Lo notas en la manera de hablar o de expresarse. Cuando pasa eso, pues yo apago. Y ya está, apago y me voy. Ya vendrán buenos, y vienen buenos. Cuando empecé en todo
esto había muchas energías, aún a día de hoy. Hay energías, yo noto que eso es una cosa que siempre son las mismas porque me responden ellos, pero parece como que hay unas entidades que siempre son las mismas que dan paso a otras, a todas las demás. Y son esas que se repiten, son posiblemente la protección que yo creo que puedo tener. Porque siempre se ha hablado y siempre se me ha hablado a mí de deberías protegerte, no usas nada de protección. Yo no uso, no tengo necesidad de tener protección porque mi mayor protección, siempre lo decía, era yo mismo. Pero con el tiempo me he dado cuenta que quizás desde el otro lado hay alguien o algo que está ahí protegiendo. Y a lo mejor a veces se enfada conmigo diciendo es que no haces nada, pero sí. Tenemos a uno, dos o X que son los mismos. No me atrevo a decir que sea mi mamá porque mi mamá a veces está y yo me sorprendo, pero parece que hay algo más que está ahí protegiendo, o al menos que son los mismos. Cuando viene una entidad mala te das cuenta. Yo me acuerdo una de las psicofonías que más mal lo pasé, fue una de las primeras, grabada con PSB 7, con la Spirit Box PSB 7, era una de mis primeras veces, y yo les pregunté, ¿qué sois? Y una voz muy gruesa, muy mala, me dio mucho miedo. Dijo, ente. O sea, tal cual, pero muy, muy agresivo. Yo dejé de... directamente, dejé de hacer TCI, digo, vale, pues hasta aquí. Y después entendí que bueno, que sí, hay gente, espíritus, energía mala y gente buena. Somos lo que atraemos. Y cuéntenos, ¿cuál fue la respuesta de tu madre? Las primeras veces que lo hice con grabadora y con grabadora del móvil, yo estaba muy afectado. A lo mejor grabé 40, 50, 60 grabaciones de un minuto, de dos, no lo sé. Y no las escuché al momento. No era momento de escuchar. Las escucharía semanas después, preguntando esa pregunta, ¿dónde estás? Tal. Y en una de ellas escuché una respiración muy, muy característica de mi madre. Una respiración que digo, ostras, esta me ha dejado ahí. Pero una de las siguientes escuché la palabra Tschüss. En alemán es adiós, porque ella tenía una amiga que era alemana y siempre se despedían así, se despedían con ese tono Tschüss, así. Y fue muy curioso porque yo escuché ese Tschüss con ese tono y dije, ostras, es mi madre. Esa emoción, ahora contenida obviamente, pero era una emoción muy grande porque por primera vez mi madre estaba respondiendo. Ya había cumplido, para mí ya es cumplir, ¿no? Ya, mamá, la promesa, ¿no? La promesa, claro, de contactaros. Ese pacto ya estaba ahí resuelto. Claro, empiezo a entender que existen otros sistemas, otras maneras, que esto ha avanzado mucho, que ya no es la psicofonía clásica como es la que estábamos haciendo, que existe otro método, y empiezo a investigar, o más que investigar por investigar, sino a aprender, ¿no? Digo, ostras, si es que ahora esto ha avanzado de otra manera, vamos por otro lado. Entonces vi que existía la PSB 7 y la compré. Y me acuerdo coger unos auriculares, ponérmelo, encenderla antes de irme a dormir, decir hola y escuchar la voz de un niño, hola, y yo, ostras, pues la paro. Y la paré. Y después pensé, digo, una voz de niño en una radio a las 10:30, 11... Esto no puede ser más que algo extraño. Veremos en otro momento. Y después empecé con la Spirit Box. Y la mejor de mi mamá es la que me dice mi nombre. Yo estaba grabando TikToks y no salían las voces. Porque esto no es algo no. Que a veces no. Claro, a veces no pasa. Esto le pasa también a lo digo en medios porque tengo amigos medios, amigos que, o índigos, o bueno, que tienen cierto don. Y algunos de ellos me dicen, es que no siempre estamos conectando, o sea, no siempre podemos. Yo digo, es normal, no siempre. Es como cuando uno coge el teléfono, a veces tú llamas y nadie te contesta. Entonces, no siempre vas a tener respuestas. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vamos a un sitio. Mira, estuvimos en Asturias haciendo una investigación. Hicimos varias investigaciones y entre ellas hicimos una casa y tal. Tuvimos solamente algo muy ligero, pero no tuvimos chicha como hemos tenido en otros sitios que hemos ido. Entonces yo entiendo que tanto las personas que tienen esta capacidad de conexión como medium reales, verdaderos, que a veces no pueden conectar y no es por nada, es porque simplemente no tienen ese el momento. Y nuestras investigaciones lo mismo, que no siempre que vas a un sitio vas a conseguir respuestas, y en el caso de la TCI supongo que será igual, porque son finalmente lo que has dicho, son personas y a veces quieren hablar contigo y a veces no. Y a veces tú
te crees que estás bien para hacerlo y no lo estás. Quiero decir, También. Es que influye muchas cosas, influye hasta el clima. Quiero decir, el día que hay tormenta, la comunicación es diferente, ¿no? Es que todo influye. Al final es frecuencia, energía y se juntan muchas cosas. Pero la historia es que dejé la cámara grabando y yo me fui a un lugar especial de esa habitación porque es donde estaban los libros de mi mamá. Y digo, bueno, estaba encendida la portal y estaba pues sonando, pero bueno, yo estaba ya de espaldas mirando los libros y leyendo algunos mensajes que ella había escrito en algunos libros. Ella escribía en la primera plana y estuve leyendo cositas. Y de pronto cuando cojo uno de esos libros suyos, escucho la voz de mi madre diciendo mi nombre, Oscar, pero claro, incluso tuve miedo. Digo, me voy a girar y va a estar, quiero decir, la voy a ver. Entonces me giré, no, obviamente no, pero me había dicho Oscar con su voz, que eso era imposible. Con el tiempo, que eso es muy curioso, porque al final las cosas se pierden y aparecen de nuevo y vuelven a perderse. La historia es que tengo discos duros y en un disco duro de estos externos que no tienes a mano hasta que lo coges, aparece un vídeo de mi madre donde yo le estoy gastando una broma y me está llamando y resulta que es el mismo tono de voz y el mismo Oscar, exactamente el mismo que había sonado en esa grabación, que fue grabación por casualidad porque dejé la cámara grabando. En verano tuve la oportunidad de conocer a Aldo Linares, un grande, para mí es un señor. Y me decía prácticamente en el mundo de él lo mismo, que hay veces que, por ejemplo, ellos van, tú sabes que el grupo EPTA va pues a ayudar a gente y tal, sin ánimo de lucro, van a ayudar a sitios para que, contactar por qué están ahí, ¿no? Y hay casos de entidades que sí que es cierto que se quedan en un sitio que no son, digamos, bucles en el tiempo ni energías impregnaciones, sino que realmente es que esa persona no se quiere ir y a veces no se deja ayudar y no quiere saber nada ni de mediums, ni de gente que les vea, ni de que nada. Es que es como que están allí. Entonces, Aldo decía, cuando pasa eso, hay que respetarlos y dejarlos, porque finalmente son personas. Como a veces, vuelvo a repetir, que a veces, no, que quiero contactar con tal persona, pero si esa persona no quiere, pues no quiere. Tengo entendido que tú hiciste algo en las aplicaciones que existen de psicofonías, tal, ¿no? Que actualmente están rodando. ¿Ayudaste en algo? Sí, vamos a ver. Supongo, no sé si te refieres a aplicación tipo Vips, y sí, tuvimos en el pasado una colaboración con Spain Paranormal, que hicimos una aplicación que funcionaba muy bien, pero Spain Paranormal decidió cesar esa colaboración, eliminó por completo la aplicación, la transformó. Spain Paranormal decidió dejar de alguna manera huérfanos de esa app a muchos. Entonces yo creo que después de todos estos años de esta ausencia que he tenido, creo que es importante de alguna manera devolver a esas personas pues esa ausencia. Dentro de la zona de miembros de Experience Spirit, de la web de Experience Spirit, hay una aplicación que se va a poder utilizar para todo el que quiera. Es una aplicación testada y los resultados mucho que cariño, está dando, ¿no? Hemos probado esa aplicación, yo la he probado en muchísimas ocasiones y puedo decir que da resultados muy increíbles. No solamente para hablar con espíritus a nivel por probar, sino con espíritus concretos, con familiares. Esa es la intención de Experience Spirit siempre, ¿no? Hablar con esos familiares. El contacto familiar para mí es muy importante. Esto le digo a todos los amigos. Yo voy a investigar, o sea, de por sí, con Reminder Soul, cuando vayamos a investigar, yo me comprometo a usar tu aplicación y voy a mostrarla en directo y mostrar los resultados que pueda obtener en nuestras investigaciones. Por ejemplo, para nosotros, que somos personas que asiduamente utilizan programas como estos para conseguir resultados en nuestras investigaciones, obviamente para nosotros es de una manera práctica para llevar, porque coges un móvil y lo llevas
y puedes tener el mismo funcionamiento que a lo mejor llevar un aparato que cuesta un dineral y que, ojo, donde nos metemos nosotros, ¿sabes? Correcto, es que nos metemos a sitios claro. tal. Entonces con el móvil es mucho más práctico. Puedo garantizar que funciona y da resultados. A veces incluso diría demasiado asombrosos. Se puede utilizar en todas las plataformas. ¿Qué significa el plátano? Normalmente yo te voy a hablar de la TCI. La TCI siempre ha sido muy ortodoxa, muy privada, muy solitaria y sigue siendo muy solitaria muchas veces, ¿no? Lo que hacemos o lo que hago en Experience Spirit es romper un poco el hielo en ese sentido. La TCI siempre será solitaria y muy personal, porque los mensajes que recibimos muchas veces son muy personales, y solitario porque no hay nada más íntimo, ¿no?, que una conversación con el otro lado, ¿no? Hay que romper de alguna manera, como dices tú, el hielo, ¿no?, con cositas y estrafalarios, de forma estrafalaria quiero decir, porque precisamente quiero llegar a mucha gente que no sabe lo que es la TCI. Creo que hay que hacerlo en redes, hay que hacerlo de esta manera. ¿Por qué un plátano? Es que cuando empecé con la Spirit Box, con la PSB 7, el primer resultado... ¿Te acuerdas que te dije que hubo un niño que me dijo hola? Y yo directamente fue por la noche, paré y me fui a dormir. Pues yo a la mañana siguiente dije, esto hay que ver qué pasa. Y entonces encendí la Spirit Box, estaba grabando y digo, algo tengo que preguntar algo. No quería preguntar mi nombre, porque bueno, mi nombre también lo pregunté en su tiempo, pero una de las primeras respuestas, y yo sin saber qué tenía que coger, cogí un plátano que tenía por casa y pregunté, ¿qué tengo en las manos? Y cuál fue mi sorpresa, ¿no? Que después del... la respuesta fue muy clara, plátano. Y esa respuesta me marcó no por el simple hecho de que fuera plátano, sino porque realmente es difícil y complicado decir plátano. ¿Cómo puede ser, pensando yo, ¿no?, que un locutor de la radio escaneado a 150 milisegundos, cómo puede ser a nivel, o sea, yo pensando de forma, vamos a buscar una explicación, ¿no? Una lógica, ¿no? Claro, ¿cómo puede ser que un locutor o varios locutores en una radio de pronto me hayan dicho plátano? Eso es imposible. Y ahí está uno de los primeros resultados. Obviamente después vinieron otros, como mi nombre, que también es complicado, y otras cosas, pero plátano, entonces creo que uno de los símbolos de Experience Spirit es el plátano, que todo el mundo que me sigue, todo el mundo que me conoce, sabe perfectamente que el plátano siempre tiene que estar. Que cojáis un plátano de verdad y hagáis esa pregunta, porque no hay nada más inocente que coger un plátano con las manos y preguntarle a los espíritus, porque ellos, de verdad, eso quita el miedo a cualquiera. La famosa pregunta control, plátano. Claro, una pregunta de control, pero yo creo que además de esto es más allá de una pregunta de control, porque las preguntas de control es cómo me llamo, qué número tengo, o sea, si coges un plátano, claro, rompes el hielo, porque es algo tan gracioso, porque es gracioso, la gente se ríe, pero esa forma graciosa a ti te quita el miedo y la persona que te está respondiendo, la entidad, el espíritu, la esencia que te está respondiendo, también está diciendo, ostras, voy a responderte, voy a hacerlo, y lo hace. ¿Por qué Experience Spirit? Lo intuyo, pero ¿nos puedes decir por qué el nombre de Expediente Spirit? Sí, bueno, yo no venía de este mundo, yo venía de otro completamente distinto, yo tenía ya mi camino hecho, pero cuando pasa eso, pues se parten muchas cosas. El Oscar, que conocían mucha gente en aquel tiempo, pues se desquebraja y se tiene que volver a forjar y cambian muchas cosas en mi cabeza. Cuando empiezo con la Spirit, cuando empiezo con el pacto, cuando empiezo con todo esto, pues estoy teniendo muchos resultados y me está viniendo las ganas de que o lo cuento o exploto. Eso de hay tantas cosas que me están pasando que estaba llenándome de resultados, de cosas, lo tengo que contar. Claro, yo empecé a contarlo pues a mi padre, a mi expareja, a mi tía, que claro, también cada uno de estas personas estaban teniendo un duelo, el de mi madre también. Claro, a mi hermano esto le gusta, pero no le interesa. Entonces, claro, la vida es así, ¿no? A mi padre pues no le queda más remedio que aguantarme, pero también le estaba costando mucho. Entonces, a mí se me hacía grande el tener resultados y no poderlo contar. Entonces decidí hacer un podcast. ¿Y el nombre qué es esto? Archivos. Estos archivos, son archivos y venga archivos. Y son experientes. Al final son experientes. Y digo, venga, experiente. Y Spirit,
porque es Spirit. Al final engloba Spirit Box, Spirit de Spirits, de Spiritus, espiritual, todo englobaba y por eso Experience Spirit. Y me gusta. Y el podcast terminó por ser algo que decir, vale, necesito mostrar ahora, lo tenéis que ver. Es que no solamente lo tenéis que escuchar, es que lo tenéis que ver, porque antiguamente los podcasts no se veían. Es decir, era como un programa. Claro, ahora ha venido otra cosa, ¿no? Es un podcast. Bueno, esto es un podcast, sí. Claro, pero sí, no, pero realmente antes solo era la voz. Solo era audio. Uh-huh. Claro, y a mí me quedó grande y es cuando hice el canal y se llamó Experience Spirit. ¿Qué es esto de la nueva Portal? Para todos los amigos, ¿qué es un portal? Es un portal, es un aparato portal. ¿Qué es eso? Esto de aquí. Lo veis, esto de ahí atrás, ¿no? Justo esto. La Portal Box, un sistema de comunicación con ese otro lado. Esto de aquí es la Portal Box. Bueno, esta es la nueva Portal Box, un sistema pues para comunicarse con entidades, con espíritus de una forma mucho más nítida. Ya no hay ruido, ya es digital, ya es otra cosa. Yo creo que además es una vuelta de tuerca porque hemos tenido varias Portal Box, hemos tenido la primera. La gris, no sé si la recordáis, bueno, alguno del canal supongo que sí. Después pasamos a una, pues que era esta, obviamente, dorada, y ahora esta que es dorada también, pero que es digital. ¿En qué se diferencia? En que las voces son mucho más nítidas. Ahora ya no se solapan conmigo. Quiero decir, yo puedo hacer una pregunta y después sale la respuesta. Y creo que es importante eso. Es lo interesante de esta nueva Portal Box, que los sonidos, las voces, son mucho más claras. Hay una cosa que tú y yo comentamos hace unos días atrás. Y creo que esto es importante, lo de las 3 fases para hacer una buena psicofonía, un buen TCI. En general. Esos 3 vínculos. ¿Te acuerdas que hablamos de los vínculos? Sí. El tú, la máquina, el espíritu. Correcto. Esa parte que se entrelaza, la parte tangible con la parte intangible, que es el otro lado. Correcto. ¿Nos podrías explicar esa frase? Es que me encantó esa frase de los 3 vínculos. Para hacer transcomunicación instrumental, una de las características, una de los requisitos más importantes es tener una persona al otro lado, una persona, un familiar, un allegado, alguien que te importe en ese otro lado para tener ese vínculo, esa conexión. Si no, ¿de qué? Es decir, es una pregunta, es una evidencia, ¿no? De qué vas a comunicarte con quién o con qué. Pero si tienes ese vínculo, es el primer paso. Una persona pues, que es importante para ti ha fallecido, de alguna manera te otorga esa responsabilidad, si quieres, obviamente si quieres, de poderte comunicar. Y es un vínculo, ese es el primer vínculo que hay que forjar, que hay que tener. El otro vínculo, por supuesto, es la máquina. Quiero decir, la máquina, tú tienes que tener un vínculo especial con esa máquina que utilices, ya sea la Portal, sea una radio, una radio normal también sirve, o una aplicación también sirve. Creo que contra más utilizas la herramienta, más conexión, más vínculo tienes con esa herramienta. Y por último, y no menos importante, el tercer vínculo es el que se forja entre el espíritu y la máquina también, y contigo. Es una unión de 3 que tiene que estar perfecta y equilibrada para que fluyan las voces. Yo siempre digo que la máquina es el 10% realmente de esa conexión. El 90%, el resto, el 90% eres tú. Tú eres el vínculo más importante con las demás cosas, ¿no? La herramienta y el espíritu. Yo hay una cosa que yo siempre creo conveniente decir, ¿no? También la persona hace mucho. Y entonces claro, es importante recalcar lo de tu estado de ánimo, es importante recalcar la humildad, es importante recalcar el hecho de estar un poco en paz y de tener algo. Pero yo siempre también he dicho que las personas que hacen TCI como tal tienen algo especial. Yo creo que tienen que tener algo que no todo el mundo pues lo tiene. Entonces, después de decirte esto, quisiera saber quiénes pueden hacer TCI. A mí me gustaría decir que todo el mundo, y ojalá poder decirlo, y además lo defiendo. Quiero decir, yo creo y quiero decir todo el mundo.
yo creo que al final depende de lo cabezota que seas y de lo perseverante que seas, porque si a mí no me hubieran respondido, hasta que me respondieran. Por suerte lo hicieron, no tardaron mucho en recibir, no tardaron mucho en hablar y yo en recibir esos primeros resultados, ¿no? Esas primeras experiencias, pero creo que lo importante es la perseverancia de una persona. Si tú tienes a alguien en ese otro lado que por desgracia ha fallecido y ha sido una pérdida, el decir adiós siempre cuesta mucho más que el decir hola. Y a veces pues no lo vemos hasta que no pasa. Yo creo que hay que tener perseverancia. ¿Lo puede hacer todo el mundo? Sí, sí es muy constante. Tiene que abrir muchos vínculos. Quiero decir, hay que forjar. Todo va de forjar el vínculo. Todo va de decir, vale, me da igual. Y de creérselo. Ojo, la cuestión es creérselo. Quiero decir, si tú estás diciendo algo o estás haciendo algo que dices, esto no es, no estás haciendo nada porque sea. Primero tienes que dar paso a la credibilidad. Esto lo está haciendo mucha gente, llevan muchos años haciéndolo. Sonia Rinaldi, Anabela Cardoso, Sinesio Darnell, Frederick Jürgensen, Konstantin Raudiv. Lo han hecho tantas personas, Marcello Bazzi, a lo largo de estos años. Que no es que Óscar Sánchez, que soy yo, haga un canal de YouTube y se ponga a hacer cosas con monigotes, que a veces cojo el Pikachu y digo, ¿qué es esto? No es esto. O sea, esto va de mucho más atrás, de cosas mucho más personales para mucha gente, de mucho trabajo, dedicación, esfuerzo, disciplina, de muchas personas que han hecho TCI. Eso es la TCI para mí, realmente. Aunque después coja un muñequito y haga el ganso, porque al final esto es para acercar al chaval de 18, 20, 30 años, que dice, ostras, entonces que aún me llegan preguntas, entonces, ¿puedo hablar con mi madre? ¿Puedo hablar con mi padre? Ostras, eso es una puerta, eso es así. Entonces yo creo que hay que forjar ese vínculo. Todo el mundo puede llegar a hacerlo si abre esa mente y sabe cómo hacerlo. Sobre todo los 3 vínculos, sobre todo las 3 fases, ¿no? Respeto, amor y sin miedo. Es importantísimo, sin miedo, porque el miedo es lo que nos paraliza en todos los sentidos de nuestra vida. Fuera miedos. Fuera miedos, me encanta ese mensaje. Y tú has investigado mucho, hay que se te ve tan joven y tal, pero has comenzado investigando. Claro, hay personas que dicen, no, porque esto es de yayos, o esto es para yayos. Los investigadores los asocian a gente muy mayor, pero son etapas. Hay gente muy mayor que ha investigado, que obviamente lo explica de otra manera, lo explica tan serio con traje y corbata, pero nosotros aquí lo que tratamos, especialmente yo, es, en mi caso, es Universo sin tapujos. Es un programa de misterio. Intento traer cosas serias, pero de acercarlas a la gente pues joven o que tenga esa curiosidad. Yo siempre digo, o bien en las intros o bien cuando me despido, me voy feliz si a alguien de todas las personas que han estado, aunque sea una persona, se va a la cama preguntándose lo que hoy he explicado. Es la mayor recompensa de traer un programa así, ¿no? De misterio. Pero es un misterio visto desde la curiosidad. Entonces tú, trayendo con experiencias, con un peluche, con un muñequito, tal, y hacerlo explicar y tal, yo creo que eso lo acercas a las personas del día a día, ¿no? No eres el encorbatado. Ya hay encorbatados, sí, bueno. Ya hay gente. Tú pones en práctica. Entonces, esa parte luego me la refutas o me aseveras, pero ¿cómo puede la gente común y corriente, o como yo misma, cómo puede aprender a hacer esto? Básicamente te hago una guía, ¿no? Paso 1, paso 2, por ejemplo, muy fácil. Paso 1, querer, voluntad, tener perseverancia, ganas de hacerlo. Paso 2, tener obviamente un familiar, un ser querido, un amigo, algo que te una a ese otro lado, si no, no tiene ningún sentido. Paso 3, tener una herramienta. Elige la que tú quieras, la que creas que te va a ir mejor. No pasa nada si no funciona. Luego la podemos cambiar. No te casas con esa herramienta. Quiero decir, es que he elegido una radio y es para mí para siempre. No, venden más, hay otras cosas. Da lo mismo la herramienta que sea, porque al final es una cuestión de forjar esa comunicación. Cuando tengas tu herramienta, sea una radio normal, una radio de esas... o de esas sí. De AM, FM... Correcto, onda corta. No, o, por onda ejemplo, corta, onda larga. Correcto. O, por ejemplo, una aplicación. Da igual lo que sea. Lo importante es que tú te sientas cómodo, que digas, con esto voy a empezar a trabajar. Y que lo veas como una comunicación
con un amigo. Y te explico por qué. No sabemos con qué nos comunicamos con ese otro lado. No lo sabemos, no tenemos un carnet, no nos pasan un carnet con una foto de decir, mira, estoy hablando con tal persona. No, lo tenemos que intuir, en muchas maneras se intuye. Después vienen, es que es la voz de mi madre, es la voz de tal, eso ya es más avanzado. Pero como no sabemos con qué nos comunicamos, tú ponte en el lugar de ellos. Ellos tampoco saben quién eres, que lo saben, ojo, pero ¿quién eres tú para tener esa confianza de llamar a casa? Entonces hay que forjar ese vínculo también. En un grupo de amigos, yo siempre hago el ejemplo del grupo de amigos. Si yo tengo un grupo de amigos y tengo un amigo fuera del grupo y lo presento al grupo, es importante no dejarlo solo y también es importante que se den a conocer. Claro, y que se den a conocer, que el nuevo va a ir hablando y otro del grupo le va a ir hablando hasta que se conocen y después se empiezan a hablar. Pues esto es lo mismo, de alguna manera tienes que tener esa relación. ¿Y cómo se forja esa relación? Pues cada día, cada 2 días, cada semana, cada vez que puedas o quieras, pues abrir esa aplicación, abrir esa radio y hablar. No vas a tener resultados, a lo mejor sí, ojo, a lo mejor el primer día tienes resultados, perfecto, claro. Tienes esa conexión. Pero esa conexión se forja con el tiempo, con las semanas, con los meses. ¿Qué le pasa a mucha gente? A mucha gente que lo intenta, ve que no funciona y dice, esto es mentira, y lo para. Pues a lo mejor te hace falta un poquito más. Si eres perseverante, al final verás resultados. La TCI es ese músculo que hay que esforzarse para que aparezca, ¿no? Y una vez que tienes esos primeros resultados, no creerte que siempre va a ser así. Quiero decir, no porque, ya me hablan, me van a hablar siempre. No es correcto tampoco. Quiero decir, va a depender de muchos factores. Cuando te hablen, agradece esa conversación. Agradéceles de alguna manera. Yo siempre lo digo, cuando me responde, aunque a veces en los vídeos va muy deprisa, no lo pongo, aunque en otros vídeos sí, depende, pero muchas veces, casi siempre, les doy las gracias. Además, cuando responden algo concreto, por ejemplo, que cojo un Pikachu y digo, ¿qué es esto? Y me dicen Pikachu. Después, cuando lo han dicho, que yo me quedo flipado, les digo gracias. Gracias por jugar, gracias por qué tontería, ¿no? Es decir, una persona de la Tierra, o sea, terrenal, me está haciendo una pregunta tan absurda y cogen y responden. Y algunos dicen, qué mal educado, Óscar, les estás vacilando, es un insulto. Y es todo lo contrario, Estoy haciendo algo que no hace todo el mundo, que es jugar con ellos y para ellos, para que tengan el voz, para que vean, para que el mundo se entere de que esto es real. Yo siempre les digo lo mismo, vamos a hacer esto para que el mundo se entere de que estáis aquí, que sois inteligentes, que sois seres vivos, que sois nosotros en un futuro. Y cuando responden, no es por hacerme a mí la gracia, no es para hacerme a mí, le voy a responder y se calle. Bueno, a lo mejor habrá alguno que diga, para que te calles te respondo. Pero lo hacen para que entendamos todos que esto está pasando, que es TCI, que no me lo he inventado yo. Quiero aquí hacer un inciso. Cuando nosotros vamos de investigación, cuando nos contestan, es que damos gracias. Claro. Porque es como, te están contestando y yo qué sé, y mira que nos metemos a sitios un poco chungos y también a sitios donde han hecho cosas malas, porque sí que hemos estado en sitios que han hecho cosas malas, pero cuando ellos ven que no vas a hacerles mal, que inclusive a algunos les dices de irse al otro lado, de cruzar y tal y cual, el gracias, yo creo que el por favor y el gracias es una cosa de educación de toda la vida. Tú piensas que son personas y les tienes que decir gracias porque te están dando este tiempo que a lo mejor tienen para hacer, yo qué sé, pues te lo están dando a ti para darte una respuesta que a nosotros pues nos iluminan una bolita o nos contestan o nos mueven una vela o nos mueven una luz y a ti te dan una respuesta. O igual con nosotros hacemos algún tipo de EVPs y nos contestan, pues damos gracias. Es lo más normal. A veces es que la gente que está viva no recuerda que también estará muerta algún día. Y estarás al otro lado y te gustará que te digan por favor y gracias. Es que la gente cuando te dice lo que te dice no entiende que también se van a morir. Y no soy un pájaro de mal agüero, si es que todos vamos a morir. No, claro, ¿sabes? Pero la gente viene, los que están los expertos de la transcomunicación instrumental, las formas siempre, ¿no? Yo es verdad que apuesto mucho por lo fresco, ¿no? Lo importante es que la TCI no muera, como muchas otras cosas, ¿no? Lo artesanal que es la TCI, porque al final, por mucha Portalbox, por mucha aplicación que exista y que haya y que nuevas cosas que vendrán, creo
que al final hay un factor muy humano en ambos lados y es muy artesanal y da igual cómo lo hagas, de la forma más estrafalaria o con las luces que tú quieras. Lo importante al final es que hay una conversación, hay unas palabras y hay una unión mágica, yo diría, que es importante que no se pierda. La TCI no se tiene que perder. Eso, ojalá que no se pierda, espero que no. Te digo, cuando menos te imaginas te dan respuestas y te dan respuestas variopintas y a veces te contestan bien, a veces te contestan mal, a veces puedes ver. ¿Te apuntarías a alguna investigación con Reminder Soul? ¿Te gustaría? Que soy muy de casa, muy casero, muy las investigaciones. Bueno, yo es que no lo llamo investigaciones, yo no hago investigaciones, yo simplemente hablo con entidades, con espíritus a través de máquinas y soy muy de casa. No lo descarto, ojo, no descarto en algún futuro poder. Siempre está bien salir de casa un poco, pero que no sería lo habitual, no es lo habitual mío. Yo sé que vosotros vais a sitios muy importantes, muy interesantes, sí. Y tú me lanzas esta propuesta, yo te digo algo. Esto no está, es que claro, es que lo bueno de esto es que tú no sabes lo que te voy a decir y esa es la gracia de todo. Yo me apunto a una investigación en un futuro, con la única condición y es que sea el sitio más turbio, malo, negativo, que hayan pasado cosas, que sepáis que hay actividad. Quiero pasarlo mal. Ojo, es lo que... Si tú aceptas esto, yo acepto. Yo acepto. Mira, yo te voy a decir en directo además, tengo 2 sitios muy interesantes. Y uno de ellos, me lo voy a reservar. Pero el otro, vamos a ir a Belchite. Y tú dirás, ¿por qué una persona que habla con espíritus en su casa tranquilo, si hace una salida quiere algo heavy, quiere algo... Lo puedes tener, porque creo que es importante cuando el sitio que elijas que sea lo más complicado, verás, yo voy a exponerme. Piensa que nosotros vamos a investigar y es investigar. Correcto, pero cuando vaya yo, ya te digo, cojo la propuesta, voy a exponerme, no física, o sea, no voy a hacer nada malo, no va a pasar nada malo, pero sí que vamos a, entre comillas, jugar con fuego, ¿vale? Como el arte del circense, del fuego, ¿no? Y vamos a jugar un poquito con eso para llegar a un extremo controlado, para que veamos que están ahí, que pueden jugar con ese fuego igual que nosotros y que son capaces de mostrarse, que es lo importante. Y quiero que sea un sitio complicado, con energías complicadas, para que veáis mi reacción, que siempre es importante verme. Veréis lo que pasa con el miedo. Eso es lo que quiero que veáis. Por eso siempre digo con respeto, con amor y sin miedo. Pero ¿y qué pasa cuando tienes miedo, Óscar? Pues lo veremos en ese próximo... En esas próximas investigaciones. Y ya para terminar, ¿qué significa la cruz? La cruz tiene historia. Cuéntanos. La voy a contar porque además no sé si la he contado alguna vez, pero creo que es importante. Bien. Porque la cruz de Experience Spirit, el logo de Experience Spirit viene también, todo está formado. Todo de alguna manera es un homenaje constante a mi mamá y sin ella realmente no podría haber existido esto, ¿no? De alguna manera yo no hubiera empezado a hacer esto sin esa pérdida. Y la cruz viene porque yo antiguamente tenía una cruz, en algunos vídeos se me veía aquí una cruz y era la cruz de Menorca. Esa cruz es muy parecida a esta, solo que es blanca con los bordes rojos. ¿Qué pasaba con esa cruz? Yo siempre tenía esa cruz y mi madre siempre quería uno, ¿no? Lo quería ese y dice, ¿y si vas a Menorca otra vez? Cómprame una. Digo, vale, mamá, vale, no te preocupes. Y siempre intentaba, pues de alguna manera, pues no, estirarme, pero de broma. No es que no me estiraba para hacerme daño, sino que me hacía así y siempre quería esa cruz. Obviamente no pudo ser porque pasó lo que pasó y no dio tiempo a nada, pero sí de alguna manera homenaje, puse una cruz forma de logo y esta cruz no la he llevado nunca, porque esta la lleva mi mamá. Ante todo, yo siempre a mis invitados les pregunto, ¿cómo te has sentido? Pues tengo que decir que me ha encantado estar aquí. Para mí ha sido un paso muy grande, ya lo sabes, y sí. Creo que tengo que decir que me he sentido arropado, querido, y eso es lo importante en esta vida. Querer y dejarse querer también. Gracias. La verdad es que gracias a ti, la verdad que yo tenía muchísima ilusión de que llevamos ya mucho tiempo tras de esta entrevista
Cuando me enteré que volvías me alegré muchísimo, sé por las cosas que has pasado y realmente sé lo que hay detrás tuyo y que es un esfuerzo muy grande. Decirte que esta es tu casa para cuando quieras volver, que estaremos pendientes y el cariño siempre de esta casa estará para todos esos amigos que alguna vez entraron en el canal y se han quedado. Y es un placer y es un honor, porque es una persona que a pesar de tu juventud, esto te lo tomas muy en serio y además tienes pues tus maneras. Y dicen que los genios, muchas veces las locuras de los genios es las que muestran nuevos descubrimientos. Quizá si no hubiera habido una manzana o una cometa, o quizá esas locuras de una bombilla, si no investigamos de una manera muy curiosa y con cosas prácticas que nos acerquen a este tipo de temas, sí que se puede quedar al olvido. Porque a lo mejor un chico, como tú bien has explicado, de 18 años, de 16 años, se pone a leer un tocho así de tecnicismos, no lo va a encontrar atractivo. En cambio, Correcto. si tú lo acercas como los juegos de química, que hay un montón de canales que son divertidos, que te enseñan química, física, matemática de una manera divertida. Y es más o menos lo que yo creo que tú haces, ¿no? Porque yo puedo mostrar, por ejemplo, y esto es un honor tenerlo, lo mostré ya hace un tiempo, un libro en inglés, ¿vale? Correcto. Claro, esto para mí es interesante, pero para un chico de 12 años, o 15, o 16, o 20 inclusive, esto se le puede hacer pesado. Ver que un Pokémon te mueve y pues los del otro lado le contestan que es un Pokémon o un Pikachu o yo qué sé, es una forma divertida. Así que te felicito. Muchas Espero gracias. que sigas haciéndolo y por mucho tiempo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, gracias por estar aquí, gracias por haberse sentido a gusto y gracias por haber aceptado el reto de Reminder Show, de venirte con nosotros a alguna investigación heavy, una investigación de un lugar muy así rebuscadillo. Sí. Te repito, esta es tu casa cuando quieras, siempre está invitadísimo, no tienes ni siquiera que decir, es Vani, quiero avisar algo. Tú vienes y avisas. ¿Quieres unas palabras finales para los amigos que están ya Nada, aquí simplemente escuchándote? daros las gracias a vosotros, de verdad, por abrirme las puertas, por darme la oportunidad de expresarme, de contar un poquito la vivencia y hasta dónde, por qué estamos aquí, y agradecerlo siempre que me brindes esa oportunidad. Para mí ha sido un placer. Era importante para mí sentirme bien y lo has conseguido, así que te lo agradezco enorme. Y nada más, para las personas que crean en esto, seguimos aquí, y para las personas que no crean, seguimos aquí. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y seguimos con más Universo sin tapú.